Gastón, hola. Sandy, buenas tardes. ¿Cómo estás, querida? Bueno, mientras terminan los chicos de subir y entrar al aula, vamos a ir comentando algunas cuestiones breves que tienen que ver con la organización. Por favor, como esto lo vuelven a escuchar y a ver, la Carlita durmiendo, sí, está durmiendo, es una dormilona. Hola, Moni. Por favor, les ruego, me presten atención absoluta en lo que les voy a pedir. Y se los pido como favor, porque si no después se traba todo. Y mi demora puede ser una demora que yo le genero a mucha otra gente. ¿Qué quiero decir con esto? Por favor, necesito que le envíen a Martín con toda la rigurosidad posible. Creo que lo han mandado todos, pero no importa. Yo repito si alguno quedó. Apellido y nombre completo de cada uno de ustedes. El documento, para el caso de Argentina, el DNI. Por favor, porque si no, no puedo pasar la lista de alumnos aprobados al curso. La carrera de la cual proviene, la carrera de grado, el profesorado de tal, la licenciatura de cual, la especialización en tal. Por favor, bien claro la carrera, la facultad que te envió el título, la fecha de egreso y la universidad. ¿Me comprendieron? Y por supuesto que si a alguien se le olvidó enviar el comprobante de pago, lo necesitamos. Y les explico por qué. Porque nosotros debemos pagarle a la fundación de la universidad un porcentaje de lo que ustedes han pagado. Entonces, para poder pagarle el porcentaje a la universidad, es necesario tener el comprobante de pago de cada uno de ustedes. Hola, Fabián, ¿qué tal? Valeria, querida, ¿cómo estás? ¿Me comprenden, chicos? Esas son cuestiones administrativas que las odio, pero debo cumplirlas y debo hacerlo. Si ustedes, hay alguien, como por ejemplo hoy Martín va a pedirle a Paulita, que necesitamos con muchísima urgencia el DNI de ella. Hola Marta, hola Marisa. Marisa Clavallén, querida, ya te saludé hace ratito. Necesito, Paula, querida, tu DNI, porque la lista del curso del año pasado de formación docente y TIC no puede, hay una que está trabada, una lista de aprobados, porque falta tu DNI. Por favor, si lo puedes lograr, envíamelo esta tarde misma, porque yo debo pasarlo mañana. Hola, estoy con Romina, María Valeria Ardoy, ¿qué tal a las dos? ¿Cómo están? ¿Me comprenden, chicos? Necesitamos sí o sí todos esos datos para poder pasar la lista de alumnos aprobados. Por favor, les ruego, no se olviden de eso que es fundamental para nosotros, porque fíjense que desde el año pasado hay gente que no puede tener su certificación de aprobado los cursos del año pasado porque hay algunos colegas, hay algunos compañeros que han demorado en el envío de los datos de filiación. De manera tal que les vuelvo a repetir, aunque soy pesada, por favor, eso con urgencia, para cumplimentar la cuestión administrativa. Lo segundo, a grabar en todos los lugares de la cabecita, hoy tarde despiértense, por favor. El trabajo final del curso lo vamos a recibir, miren, les dije, la última clase es el jueves próximo, que es 14 de mayo. El martes 19 vamos a hacer una clase de consulta para quienes lo necesiten,
o ustedes envíenme lo que necesitan antes y entonces el martes saldremos a hacer evacuar esas dudas, esas necesidades que tengan. El martes 19. El próximo jueves, Dios mediante, si Dios está y todo está como corresponde, terminamos las cuestiones teóricas del curso, con lo cual el trabajo final, que consiste en elaborar el blog o el software educativo, de nuevo les ruego atención. Para hacer ese trabajo final, tengan en cuenta los disparadores que fui dando, cómo han ido respondiendo, sí, Sandrita, Paula Gervaudo, cómo han ido respondiendo a esos interrogantes, a esos disparadores, cómo han ido respondiendo y modificando la respuesta en función de los contenidos que hemos ido viendo, en relación a la película Escritores de Libertad, y con todo lo que ustedes crean conveniente que tenga que ver con su proceso de aprender, de comprender, de poder haber asimilado el material de este curso, van haciendo el blog o el software. Eso lo envían, por favor, al correo del learning, del curso de Martín, hasta el 10 de junio, el trabajo final. Diríamos que casi un mes tenemos para hacerlo. Si por casualidad hay alguien que tenga algún inconveniente, por supuesto me avisa y por supuesto se lo espera. Esto es una cuestión que no es inamovible, pero a los fines administrativos yo necesito fijar como fecha de entrega límite de los trabajos finales, es decir, de la presentación del blog o del software. Recuerde que lo pueden hacer entre a 2 personas, creo que dije 2 o 3, no me recuerdo, hasta el 10 de junio. Si hay alguien que por alguna circunstancia necesita decirme, bueno, no lo puedo enviar el 10, no lo subo el 10, lo envío el 14, súbalo el 14, no hay ningún problema. La cuestión es que envíen el trabajo y por favor envíenla a Martín, ¿sí? Bueno, en relación a los disparadores, recuerden que yo les había asignado como disparadores a responder desde la neurociencia qué es el amor y por qué rezamos. ¿Por qué el hombre reza? ¿Qué ocurre en su interior? Pero también qué ocurre en su aparato cognitivo. Entonces, procuren responder a eso, y hoy, que es un día muy bonito en el sentido de que nació hace muchos años un pintor argentino muy especial, Antonio Berni, que fue el papá de Juanito Laguna. Yo les voy a dejar un disparador más y que por supuesto tiene que ver con Juanito Laguna. Suban por favor a YouTube, busquen Antonio Berni con B alta. Y por favor, traten de responder a estas cuestiones previas al disparador final, que es, por ejemplo, los derechos del niño y la inclusión social. ¿Están presentes en la vida de Juanito? Es una pregunta disparadora. Recuerden que la pueden responder desde diferentes ciencias, es decir, apelando a contenidos que tengan que ver con la psicología, con la sociología, con la economía. Bueno, allí es importante trabajar la interdisciplina. Pregunta entonces, ¿los derechos del niño
y la inclusión social están presentes en la vida de Juanito, ¿cómo es la vida de Juanito Laguna? ¿Mm? ¿Cómo es la vida de Juanito Laguna? ¿Cuáles son los sueños? ¿Cómo piensa Juanito? ¿Mm? ¿Cuántos Juanitos Lagunas conocemos hoy día aquí en la Argentina contemporánea y en Ecuador, chicos? Seguramente debe haber algunos Juanitos Lagunas. Quiera Dios que sean muchos menos Juanitos Lagunas de los que tenemos hoy en Argentina. Y entonces, el disparador final al que sí deben atender es cuál es la inteligencia o la habilidad que ustedes creen detectar en Juanito Laguna. Ajá. Exactamente, Sandrita, es eso. Bueno, pero a lo que has trabajado, sumale estos disparadores que te digo. Están presentes en la vida de Juanito los derechos del niño, están presentes en la vida de él también lo que tenga que ver con la inclusión social. ¿Mm? ¿Cómo es el pensamiento? ¿En qué piensa? ¿Cómo sueña? ¿Cómo vive Juanito? A ver, ¿qué cosas podés ver de él que lo caracterizás y lo respondés desde diferentes disciplinas, desde diferentes ciencias? Y el disparador central, o todo eso previo, es para llegar a poder arriesgar una respuesta y decir, Juanito tiene tal o cual inteligencia o tal o cual habilidad. ¿Eh? Todo eso en el trabajo final del blog o del software. ¿Por qué les decía? Porque hoy es el aniversario del nacimiento del papá de Juanito Laguna, un pintor argentino que por supuesto se destaca por el contenido de las obras sociales de carácter social, por haber pintado y trabajado sobre personajes marginales de la contemporaneidad argentina, por supuesto. Otra cuestión que tiene que ver también con esto de recordar fechas importantes, y con eso dejo el trabajo final, chicos. Algo que alguien necesite alguna otra aclaración. A ver, ¿alguien más necesita alguna otra aclaración respecto al trabajo final? No están escritas. Te las he dado, te las di el primer día, las he ido reafirmando, las acabo de decir de nuevo. Si la necesitas, te la vuelvo a decir, te la escribo, pero están grabadas, mi amor. Silvana querida, están grabadas. ¿Mm? Alumna 23. Pareces el preso 23. Bueno, preso 23, eh, están grabadas. Puede ser, creo que dije, en parejas o en un pequeño grupo. Ya no recuerdo. Vean en la primera clase, allí está toda la consigna completa. ¿Eh? Bueno, está bien, con Marcela hicieron uno, con Laura, bien. Verónica, sos la 23, bueno. Pero perdona entonces, pero me causa gracia porque Carla tenía antes el 23. Grupal, sí es grupal porque cada uno va volcando allí su propio proceso de aprendizaje, es decir, de aprendizaje, de comprensión, de qué es lo que obstaculizó, de qué es lo que facilitó, de qué es lo que de alguna manera ayudó, el trabajo cooperativo, el trabajo de diálogo, de encuentro, este espacio. ¿Qué pasó con ustedes? ¿Eh? Bueno, eh, eh, bueno, Carla, Verónica, querida, disculpa. Eh, Creo que no, Mónica, creo que no, fíjate si a ustedes no les molesta, ¿no es cierto? Bueno, creo que a nosotros tampoco.
Hoy me enteraba de que también Marcela está contigo haciendo o mirando o viendo los contenidos del curso, lo cual me causó bastante placer, por supuesto, saber que Marcela está allí del otro lado y bueno, Marcela Chiarani fue una niña que en sus inicios estuvo cerca nuestro, y cuando digo cerca nuestro, digo cerca del grupo de investigación del profesor Rodolfo Montoya. En los últimos tiempos, Marcela vino a trabajar un poco con nosotros, ella aportando desde sus cuestiones informáticas y nosotros desde la necesidad de contar con alguien de la informática para que nos ayudara a entender y a ver cómo se procesaban los datos de una investigación sobre deserción universitaria a la luz de lo que eran las nuevas tecnologías. Así es que me causó mucho gusto encontrarme con Marcela esta mañana y que me lo dijera, ¿no? Bueno, no me desvío, Mónica querida, mi amor, no me desvío. Decía que si no hay otra pregunta en relación al trabajo final y si necesitan se los mando por escrito, no hay ningún problema. Si no hay alguna otra pregunta, gracias a vos, entonces debo decirles que voy a volver un poquito la mirada hacia ayer. Para nosotros los argentinos fue un día importante el de ayer, porque fue el día de nuestra canción patria, día del himno nacional argentino. El himno nacional argentino, por supuesto, escrito en los Hechos de Mayo, en aquellos acontecimientos que yo me refería el otro día, la semana pasada, hablando de cómo fue ese movimiento independentista que va a nacer en el Río de la Plata y luego va a extenderse al resto de lo que hoy son países hermanos. Ayer, 11 de mayo, entonces es el día en que un escritor, Vicente López y Planes, en verdad era abogado, él escribe la letra de la canción Patria, que es muy larga, es muy bella, y por supuesto fue bastante más recortada, de manera tal que han quedado prácticamente los estribillos, que es lo que cantamos, y la música se la colocó un español, Blas Parera, que luego vuelve al territorio español, y ya no regresa a Argentina. Esta marcha patriótica, así se llamaba, marcha patriótica, tiene una letra con un marcado tono independentista y anti-española. Vuelvo a decir, es muy bella, la letra completa, es muy extensa. Fue cantada, según las crónicas de la época, en la casa de una mujer de la que yo hablé la otra vez. Mencioné algo de Mariquita Sánchez de Thompson, una patriota de estas mujeres que se destacaron en 1810 en los acontecimientos de Mayo, y por supuesto allí tuvo mucho que ver también en toda el grupo de patricios que se va a constituir para luchar no solo contra los españoles, contra la dominación española, sino contra las invasiones inglesas. Recuerden que éramos un territorio que éramos apetecidos, no solamente por España, sino también por Inglaterra, bueno, país pirata si lo hay y lo sigue siendo, y bueno, por supuesto, también Francia, no porque sí. Después está lo de la vuelta de obligado, para los chicos de Argentina saben de qué estoy hablando, cuando en el gobierno de Rosas se encadena todo el brazo del Paraná y entonces la flota anglo-francesa no puede pasar, ¿verdad? Decía que la canción Patria es aprobada en otro acontecimiento. Esto que estoy contando es para los chicos de Ecuador, fundamentalmente para que nos conozcan un poquito más.
y quiera Dios que nos visiten y nos podamos encontrar y nos podamos dar un abrazo, efectivamente, además del abrazo virtual que nos damos todas las tardes cuando nos encontramos. Pero como ellos están cursando el doctorado, es posible que, bueno, estén por aquí y entonces allí sería más que bueno que nos podamos verdaderamente dar un abrazo, ¿verdad? Decía de que esto va a ser aprobado, si bien la cantan y la entonan por primera vez los patriotas en la casa de esta gran mujer, de esta gran mujer Patricia, que es Mariquita Sánchez de Thompson, una mujer muy destacada para su época y muy progresista, con ideas muy progresistas para su época. Luego va a ser aprobada por la Asamblea del año 13. La Asamblea del año 13 es la que se desarrolla en 1813. Muy importante porque tomó decisiones como, por ejemplo, abolir la esclavitud en territorio argentino. Es decir, a partir de allí los negros que estaban en el territorio nacional pasaron a ser ciudadanos libres, y los que nacían también, porque se decretó la libertad de vientre, no solamente de los negros, sino de todos los otros esclavos que los había. Recuerden que había esclavos, siempre se esclavizó también al nativo, al natural. Bueno, a partir de la Asamblea del año 13 y de la libertad de vientres, esto queda abolido. Por supuesto que, bueno, por supuesto que sí, que esto son cuestiones que nos tocan más a los argentinos. Pero un poquito de historia para que los chicos de Ecuador nos conozcan y de que por qué es importante ayer para nosotros como un día destacado en la vida del país, ¿no es cierto? Como también lo es y lo va a ser. Nosotros nos vamos a encontrar el 14 y el 19 va a ser nuestro último encuentro probablemente. Bueno, el 18 de mayo es el día de la escarapela. El día de la escarapela es nuestra pequeña insignia patria que colocamos del lado del corazón, y que fue ese primer distintivo que se distribuyó en la Revolución de Mayo, en los acontecimientos de Mayo, para un poco destacar quién estaba a favor de España, quién estaba en contra de España, ¿no? Una lisa, un distintivo, por supuesto. Con este pequeño homenaje a los próceres de Mayo, nobles, decentes, verdaderos patriotas, todos ellos, dejo la parte de historia y, bueno, me aboco al programa y al tema de hoy. No los demoro más, no los canso más. Y como vemos entonces, el tema de hoy día es el módulo 3, estrategias inteligentes. Acá tengo un lápiz gordo que me lo pone Martín. Y que, por supuesto, vamos al módulo 3 con una imagen muy bella de lo que era la escuela de Platón. Bueno, entonces Platón. A ver si lo podemos agrandar un poquito, Martín, porque yo la verdad que veo muy poquito. Está precedida, ¿por qué Platón? Está precedida de una gran frase de Platón. Él, como ustedes saben, tomó a Sócrates, discípulo de Sócrates, tomó los diálogos socráticos y en función de ellos él siguió trabajando. Pero Sócrates era hijo de una partera verdaderamente. Entonces él toma muchas cosas de su madre y las aplica a su tarea de formar jóvenes y a sus tareas filosóficas y a lo que sería también su tarea de metodología, de tarea y de trabajo allí. Entonces, esta frase, este fragmento que aquí está, y entonces Platón dice: el oficio de partear, tal como yo lo desempeño,
se parece en todo lo demás al de las matronas, pero es diferente y difiere en que yo lo ejerzo sobre los hombres y no sobre las mujeres, y en que asisten al alumbramiento no los cuerpos, sino las almas. Es que sospecho, así como tú dudas, amigo mío, que tu alma está preñada. Condúcete pues tú conmigo, experto en este oficio, porque él era hijo de partera, esfuérzate en responder en cuanto te sea posible a lo que yo te propongo. Y luego va a agregar, si lo que ha salido, ha resultado, no te sirve o no te parece, lo desechamos. Fíjense, el tema es estrategias inteligentes. Yo les presento un fragmento de Platón. El oficio de partear, tal como yo lo desempeño, se parece en todo lo demás al de las matronas, pero difiere en que yo lo ejerzo sobre los hombres y no sobre las mujeres, y en que asisten al alumbramiento no los cuerpos sino las almas. Sí, pero además de no ver, va a ser un lío usar el lápiz, Martín querido. Entonces, no los cuerpos sino las almas. ¿Dónde está el conocimiento para Sócrates? Y por supuesto para Platón. Asisten al alumbramiento no los cuerpos sino las almas. Es que sospecho, amigo mío, así como tú dudas, que tu alma está preñada de conocimientos. Condúcete pues tú conmigo, para que podamos entrar la luz del conocimiento. En definitiva, eso es lo que está proponiendo Platón. Este es un diálogo, es un extracto del Teeteto. Teeteto, los diálogos socráticos, diálogos de Platón. Cuidado, no se confundan. Sócrates sostiene entonces que la enseñanza se trata de un proceso ordenado del debate, la discusión y la argumentación. Por favor, presten atención. Estamos hablando de estrategias inteligentes. Van a ver ustedes por qué parto de aquí. Trata, dice Sócrates, la enseñanza, y por lo tanto después veremos si es buena o mala enseñanza, de un proceso ordenado del debate, la discusión y la argumentación. Debate, discusión y argumentación. Cuestiones que parecen estar un poco ausentes de la enseñanza hoy día. La enseñanza es la práctica de la topología psíquica, es decir, del alumbramiento del alma, como él decía recién. El maestro ha de hacer las preguntas, ha de estimular al alumno para que él ordene sus ideas. No olviden nunca que Sócrates es el que sostenía que había que estar permanentemente aguijoneando al alumno para que él pudiera responder, porque él ya tenía el conocimiento. Condúcete pues tú conmigo, amigo, a la búsqueda de la luz, del alumbramiento del conocimiento. Entonces, el maestro tiene que hacer preguntas, tiene que estimular, tiene que aguijonear para que el alumno ordene sus ideas. El método que propone Sócrates, como todos sabemos, es la mayéutica, basado en la conversación, basado en el diálogo. Este diálogo que últimamente y con bastante frecuencia se trata de rescatar, se trata de volver a trabajar en el aula. Y que muchos somos los que tratamos de propiciar el diálogo en el aula. Bueno, nada nuevo bajo el sol. Aquí lo tenemos a Sócrates, como casi 350, casi un poco más de años antes de Cristo, que está sosteniendo que a través de su mayéutica la necesidad de la conversación y del diálogo. Implica
este método socrático, el razonamiento inductivo, implica sacar a la luz la verdad que produce la razón. Cuidado entonces, implica sacar a la luz, condúcete pues conmigo a buscar el camino de luz. Así, entonces, Sócrates propone un método que es la ironía y la mayéutica. Es decir, primero, por supuesto, siempre hay que partir de asumir la ignorancia. Si uno reconoce la ignorancia, va a poder buscar la verdad. Porque si uno no se reconoce ignorante, lo sabe todo, ¿qué verdad va a buscar si ya la sabe toda? Mentiras, nadie sabe todo, nunca, es imposible. Y entonces, el primer paso, asumir la ignorancia, y eso es una condición sine qua non para que se dé el segundo paso, que es buscar la verdad. Ese es el método socrático, es el método que nos propone Sócrates, ¿verdad? Bueno. Entonces, en el docente, ¿qué es lo que hay que trabajar? De acuerdo a esto que estoy diciendo yo, que si nosotros estamos buscando todavía el método socrático y estamos tratando de aplicarlo en el aula, por supuesto que estoy hablando del aula del nivel superior, pero no descarto las aulas de los otros niveles. Las aulas de los otros niveles también tienen que trabajar. O no es posible, chicas, Sandra, Paula, Mónica inclusive, ¿no es posible trabajar con niños en el diálogo? Pero claro que sí, no quepa duda. Entonces, ¿por qué no Sócrates? ¿Por qué no Platón? Por allí hay un trabajo muy bello. ¿Por qué no Platón? Entonces, ¿cuál es el quid de la cuestión, del problema? ¿De qué tenemos que hablar hoy día? ¿De qué debe hablar el docente hoy? ¿De un método o de estrategias? ¿Qué hay? ¿Hay lo uno o hay lo otro? ¿O están los dos? Miremos un poco la historia de la educación para poder ilustrarnos. Siglo XV, siglo XVI, hay una nueva cosmovisión, no solamente desde el punto de vista científico, sino también desde todos los puntos de vista social, económico, político, lo comentamos la vez pasada. ¿Por qué? Aparece la modernidad. Aparece la modernidad con estos tres grandes personajes de las ciencias naturales, con estos tres grandes científicos, con Kepler, Galileo y Newton, porque ellos van, en verdad, Galileo va a derribar el paradigma aristotélico que había sostenido prácticamente durante 16, 17 siglos, que la Tierra era el que ocupaba el centro del sistema solar, es decir, había una concepción geocéntrica del universo, ¿verdad? Y con Galileo esto se va a revertir. El centro del universo es el Sol, la Tierra gira alrededor del Sol y bueno, todo lo que ustedes ya saben. Pero ese cambio de cosmovisión va a venir a traer muchísimas consecuencias para todos los conocimientos, para todos los campos, para todas las disciplinas, y por supuesto que va a generar en el siglo XVIII, XIX, XX, lo que vamos a conocer finalmente como positivismo y neopositivismo, y por cierto con todas las implicancias y las consecuencias para todas las ciencias, por cierto, para las ciencias sociales especialmente. Creo que han estado hablando al principio del trabajo, si es en grupo aviso que yo estoy sola. No hay problemas, Laura. Lo podés hacer sola o si no, si es posible, que podés juntar con quien vos quieras, y si no, bueno, trata de hacerlo sola, pero fíjate si podés encontrar a alguien. Es muy enriquecedor el contacto y el trabajo con el otro, ¿verdad? Vuelvo a la ciencia moderna. Nace la ciencia moderna, por supuesto que lo he dicho otras veces en otras oportunidades, esto va a venir a encontrarse
con el principio, uno de los principios de Descartes, los principios claros, las cosas claras y distintas, que eso va a tener una consecuencia enorme para las ciencias en general, porque va a ser lo que va a generar a la postre lo que conocemos hoy como paradigma de la simplicidad. Bueno, ciencia moderna, siglo XVI, siglo XV, siglo XVII diría yo, más vale ciencia moderna. Y aquí la institución dedicada a la preservación del saber era la Iglesia. Por lo tanto, quienes enseñaban eran los clérigos, los sacerdotes. Entonces, para todos ellos, lo fundamental para poder enseñar, lograr una buena enseñanza, era, por supuesto, el método. Si ustedes recuerdan, cómo estudiaban los sacerdotes, todas las personas que tenían formación religiosa, bueno, se estudiaba a través de lo que era el plan de estudio de los jesuitas, conocido o más conocido como Ratio Studiorum. La Ratio Studiorum era donde ellos tenían absolutamente reglado, normado, establecido cómo dar clases de cada una de las distintas disciplinas, cuál era la secuencia, cómo manejar los contenidos, cómo manejar lo que podríamos hoy conocer con estrategias y demás, etcétera. Bueno, entonces allí por eso es que esta iglesia encargada de transmitir la educación, manejada por esos sacerdotes, en quienes lo que predominaba era el método para enseñar. Siglo XVII aparece la escuela como un espacio de enseñanza y de aprendizaje. Siglo XVIII, XVII, aparece nuestro buen amigo Comenio. ¿Qué va a hacer Comenio? Comenio va a ser quien va a sistematizar la didáctica. Es el precursor de la enseñanza por imágenes, inicia el método global, entre otras muchas cosas, ¿verdad? Es entonces Comenio quien va a iniciar el estudio del método global y de la enseñanza por imágenes. Por aquí andaba alguna cuestión que tenía que ver con este escritor checoslovaco, pedagogo y filósofo, escritor checoslovaco, cursa sus estudios superiores en la ciudad de Prerov, Checoslovaquia, y cuando termina esos estudios superiores le confiesa al obispo de Checoslovaquia, de Prerov, al obispo Lanesius, que él se iba a dedicar a trabajar de maestro. Y en virtud de que en ese momento había muchos problemas con la disciplina en los jóvenes, el obispo le dice, bueno, ¿estás seguro que vas a trabajar en esto? Mirá que no vas a tener no vas a tener pocas dificultades, sino todo al revés, vas a tener muchas dificultades. Entonces él les responde, me esforzaré para que los alumnos aprendan con gusto, porque le dice, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a solucionar el problema de la disciplina? Y él responde, me esforzaré para que los alumnos aprendan con gusto, para que sientan la alegría de entender, que estudien, que no por obligación, sino porque desean estudiar. Entonces, la respuesta del obispo es la siguiente, bueno, tendrás que hacer milagros. Ese era Juan Amos Comenio, fundador, creador y papá de la que se conoce hoy día como didacta. Juan Amos Comenio, 1592, donde nació, a 1670, entonces, siglo XVII, obispo protestante, sistematizó la didáctica. ¿Por qué? La didáctica no es obra de Comenio, esto hay que decirlo y hay que tenerlo claro. Había mucha gente, bueno, tampoco la pavada, tampoco eran muchos. Había otras personas que se habían dedicado al trabajo de lo que era la enseñanza, cómo debía ser y demás. Por ejemplo, Ratke,
¿Mm? Pero lo que no habían era sistematizarlo, o sea, lograr ese trabajo lento, tedioso, ordenado, sistemático, que es lo que va a hacer Comenio. Él sistematizó la didáctica como ciencia especial en 1657 y publica su didáctica magna en el 1657. Propone en esa didáctica magna un método universal para enseñar todo a todos. Enseñar a través de imágenes, cuestión que se hizo y se sigue haciendo, se opuso a las metodologías memorísticas y elitistas de su época. Vean ustedes, se opone a las metodologías elitistas y memoristas de su época. Juan Amos Comenio. Bueno, y entonces, a partir de Comenio, la didáctica se va a ocupar de ese binomio que es la enseñanza y el aprendizaje. Bueno, haciendo una aproximación a lo de hoy se enseña, y recordando la clase anterior, vamos a enseñar estrategias teniendo en cuenta las diferentes puertas de acceso al conocimiento. Pero quien realmente prepara y abona el terreno y además habla de método de enseñanza, no de estrategia, es Comenio. Entonces él pone el acento en lo que será el binomio de enseñanza y aprendizaje. Dice Comenio, el maestro debía tener como oficio exclusivo ser docente, no tener otra ocupación. Leo textual. Impartir clase a muchos niños a la vez, tener un método para ello, enseñar en la lengua materna, relegando a un segundo plano el latín. Recuerden toda la polvareda que se levanta cuando se produce la reforma y se sostiene, el Lutero sostiene la enseñanza del catecismo y que la misa debe ser dicha en la lengua que corresponde al lugar donde se esté oficiando y no en latín. Bueno, un poco eso es también lo que va a generar Comenio en su momento. Enseñar en la lengua materna, relegando a un segundo plano el latín. Motivar a los alumnos y captar su atención sin recurrir a métodos violentos, realizar explicaciones racionales del conocimiento en forma agradable y amena, proceder de lo general a lo particular, graduar la presentación del contenido, ir de lo más fácil a lo más difícil, seguir la siguiente secuencia en la presentación de los contenidos, sentidos, memoria, entendimiento, juicio. Implementar siempre un solo y el mismo método para enseñar ciencias. Un solo y mismo método para enseñar ciencias. Uno solo y mismo para todas las artes. Y uno solo e idéntico para todas las lenguas. Hoy sabemos que muchas de las cosas que sostenía Comenio no eran, bueno, y además dice, por supuesto, enseñar buenas costumbres. Hoy sabemos que muchas de las cosas que él decía allí en su didáctica magna no es posible. Por de pronto enseñar todo a todos no es posible. Sabemos y sostenemos la existencia de inteligencias múltiples, por lo tanto no es posible uniformar a todo el mundo y enseñarles a todos por igual. No se puede usar un mismo método para enseñar las ciencias. Se puede usar un mismo método para enseñar ciencias cuando cada una de las ciencias tiene su objeto de estudio y tiene sus métodos de abordaje a ese objeto de estudio. No es posible, ¿verdad? Bueno, a todas y de igual manera con las artes, proceder de igual manera con las artes. También es igual, no es lo mismo enseñar música que enseñar plástica. No es lo mismo enseñar teatro
que enseñar ballet a un ballet. ¿Mm? ¿Hay técnicas? Sí, claro que sí, pero son diferentes. Cada una tiene su objeto y sus metodologías diferentes. Por lo tanto, cuantas cosas que Comeno en su momento las establece muy bien y funcionaron muy bien, bueno, pues hoy en día no son posibles de hacerlas, ¿verdad? No es posible. Entonces, lo que sí queda es que a partir de este énfasis, de toda esta tarea enorme que él hace, ¿m? Con la mejor de las intenciones, de enseñar a través de las imágenes, de proponer como método global, aparece este binomio de enseñanza-aprendizaje como el objeto del cual debía ocuparse la didáctica. Por eso a él se lo considera el padre de la didáctica, porque a partir de él es que este campo de estudio tiene mayor claridad como campo disciplinario, como campo epistemológico, es decir, este es el objeto de estudio y estos serán los métodos y de esta manera hay que trabajar, ¿no es cierto? Bueno, cuestión que posteriormente todo cambia, ¿verdad? Así que bueno, no es novedad. Se entrecorta, profe, dice Fabián. Martín Querido se entrecorta. Bueno, con el tiempo el concepto de enseñanza sufrió cambios, fíjense, sufrió muchos cambios en lo que se refiere al método y a la concepción de la buena enseñanza. También se le entrecorta a Sandra. Bueno, probablemente sean ustedes, chicos. Hoy se corta, se corta, se corta. Bueno, Sandrita se corta para vos también, entonces. A ver, ya volvió. Según Daniel Feldman, tradicionalmente las dos maneras de concebir la enseñanza. Una, poner cosas en la mente y la otra es sacar cosas en la mente. Fabián, creo que se te cortaba. ¿Volvió o se cortó definitivo? Fabián, ¿estás allí? Bueno, lamentablemente tengo que seguir sabiendo de que tenemos estos inconvenientes porque acá Internet es muy mala. Entonces, ¿cómo fue variando el concepto de enseñanza a través del tiempo? Que Feldman propone estas dos maneras de concebir la enseñanza como una manera heterónoma, digamos, leer cosas desde afuera hacia adentro y la otra de sacar de adentro hacia afuera. Una forma de poner el acento en la autonomía y otra forma de poner el acento en la heteronomía, ¿verdad? El discurso didáctico hoy ha cambiado un poco. Sin embargo, al comienzo se seguía hablando de método. Fabián, ¿se te cortó todo? ¿Fabián se cortó? Bueno, el discurso de hoy en la didáctica es muy distinto. Por ejemplo, si uno examina lo que dice Silvina Geertz y Palamidesi, definen el método didáctico, un conjunto de reglas, ejercicios para enseñar algo de un modo sistemático y ordenado. De una manera de enseñar algo sistemático y ordenado, pero sin embargo, Stenhouse prefiere el término de estrategias de enseñanza. ¿Por qué prefiere el término de estrategias de enseñanza? Porque él sostiene que alude más a una enseñanza basada en principios y que estos principios tienen más que ver con el propio juicio del profesor, del docente, es decir, de quien está trabajando allí en el aula, en la clase, ¿verdad? La enseñanza, entonces, es una actividad compartida. Bueno, Fabián, qué maravilla, gracias a Dios. Por favor, tengan en cuenta lo que dice Martín, súmenlo a lo que yo también digo, tenemos problemas todos, este país, este internet, esta cosa, Dios mío, qué barbaridad, pero bueno. Sigamos con la enseñanza, es una actividad compartida entre docentes, alumnos que establecen un compromiso, ese compromiso se da en una institución que se llama escuela,
Por supuesto, esa escuela posee una ideología en la que esa ideología incide en las estrategias, porque cuántas veces han ustedes probablemente querido elaborar y poner en marcha algunas estrategias y no ha sido posible, porque la dirección del establecimiento los ha llamado y les ha dicho de que, bueno, mire acá esos temas no, esa forma de trabajo no, cuidado con los alumnos, fíjense niñas, fíjense la edad que tiene, es decir, el establecimiento ha ido determinando la forma de trabajo y demás. Tenemos dos actores, dos grandes actores en el aula. Uno es el docente y otro es el alumno. Un actor que posee cierto saber o que se supone posee cierto saber que tiene que poner a disposición del otro, para ayudar al otro a que el otro comprenda lo que él trata de enseñar, o demostrar, o de alguna manera compartirlo con aquel otro que vino en busca de ese conocimiento. Ese otro que vino en busca del conocimiento es el alumno. Alumno que necesita de ese conocimiento para poder seguir creciendo, y que su cerebro siga entonces estableciendo esa necesaria madurez cognitiva para alcanzar después los razonamientos plenos, diría Vygotsky, los procesos psicológicos superiores avanzados. Bueno, entonces, ¿qué tenemos acá? Después de que esa escuela nos ha, de alguna manera, a veces aplastado o a veces, puestos en algún lugar maravilloso, después de que esa escuela hizo ejercer su dominio, su poder a través del poder que a veces no es tan explícito, entonces el docente toma decisiones deliberadas y necesarias. El docente toma decisiones deliberadas y necesarias que por supuesto tienen que ver con con qué enseñar, con cómo enseñar, con qué estrategias de trabajo, etc. Entonces, el concepto de estrategia. Dicho esto, dicha esta limitación por parte de la institución escuela o institución universidad, ¿no es cierto? Bueno, el concepto que se usa hoy y que usamos y trabajamos todos es el de estrategia. Besos a vos, Mónica, querida, muchos besos a vos, que te vaya muy bien en la clase, suerte. El que enseña puede provocar a aprender al otro. Sí, claro que sí, Laura, es así. Puede provocar a aprender al otro. Debiera ser así, debiera ser siempre así. Estamos para eso, ¿no es cierto? Los docentes estamos para eso. Bueno, hoy el concepto de estrategia. El método fue un modelo muy importante durante mucho tiempo, pero luego fue desapareciendo del debate y hoy en día tenemos el concepto de estrategia. Estrategia alude a la planificación de la enseñanza y del aprendizaje según principios del docente. Ese es un concepto de Stenhouse. Estrategia alude a la planificación de la enseñanza y del aprendizaje según principios y el juicio del docente. Por eso a él le parece y él reivindica el concepto de estrategia y no el de métodos, porque el de método es una cuestión que nosotros aplicamos, los docentes aplicamos como una receta, como algo que alguien nos dio, hasta si se quiere de una manera impersonal. Pero en cambio, el concepto de estrategia implica que uno tiene que planificar muy bien la situación de enseñanza y aprendizaje de acuerdo a principios y a otra serie de cuestiones más, en las que, por supuesto, el juicio del docente, el buen juicio del docente para lograr una buena enseñanza o una enseñanza adecuada es fundamental. Por eso adhiero también al concepto de Stenhouse. Jacqueline entró en una reunión, me llama, me dice, ¡ay Dios! ¿Qué jefe malo?
Sí, claro que te disculpamos, corazón. Buenas tardes, que te vaya muy bien. No, no tenés por qué disculparte. Mucha suerte. Te mandamos un beso a vos también, ¿sí? Mucha suerte. Lamentamos que te vaya. Y entonces la buena enseñanza. La buena enseñanza es exitosa cuando ha logrado cumplir los objetivos, nos decían por allí. Una concepción tecnocrática de la educación dice una buena enseñanza es aquella que ha logrado cumplir los objetivos. Nada más alejado de la realidad. Una buena enseñanza no tiene que ver con cumplir o no los objetivos. Una buena enseñanza tiene que ver con otra cuestión. Fíjense acá las figuras. Mi buen amigo Chaplin, ¿no es cierto? El vagabundo, en esa película tan bella con ese chico, el niño maravilloso ese que tenía en ese film. Master relaciona con provocar acciones según principios éticos. Para él, la buena enseñanza es la que provoca acciones según principios éticos, pero también epistemológicos. Es decir, de acuerdo a principios éticos y epistemológicos. Entonces, enseñar lo razonable es racionalmente justificado en cada disciplina. Por eso es que aquí la foto es la señorita que está con toda la biblioteca llenísima, y los niños están allí tratando de entender algo. Entonces, una buena enseñanza es aquella que provoca acciones según principios éticos y principios epistemológicos. ¿Está claro, chicos? ¿Me entendieron? Por favor, eso, tenerlo bien presente. Una buena enseñanza, según Philip Jackson, es ser justo en el trato con todos. Porque por allí a veces los docentes somos injustos. A veces se dice, por ejemplo, ¿por qué no estás atendiendo? ¿Por qué no estás escribiendo? Y el chico está sentado allá en la última fila. Y no escribe porque no ve, porque no oye, porque no puede, hay algo que le impide. Entonces, a veces somos injustos. Entonces, primero, tratar de ser justos, dice Jackson. En segundo lugar, dominar el contenido. Esto es muy importante, dominar el contenido. Hay gente que sabe muchísimo de la disciplina, pero no sabe transmitirla, no sabe enseñar. Oh, bueno, no se vayan todos, por favor. Marcela, querida, que tengas buena tarde vos también. Bueno, ser justos para todos, dominar el contenido, equilibrar críticas y elogios, reconocer errores, corregir y devolver las tareas. Eso es fundamental, es corregir y devolver las tareas. Y por favor, ténganlo presente, no dejen de devolver las tareas. Y tener cuidado con el concepto de evaluación que manejen. Bueno, tener cuidado con el concepto de evaluación que manejen, porque por allí eso de corregir está horrible. Sugerir, fijarse si se puede hacer el trabajo de otra forma, dar otra oportunidad, aprender del error. Hay tantas maneras de decir las cosas de otra forma, con otro paradigma, desde otra lógica, que yo creo que ya es hora de que la vayamos cambiando. Bueno, y entonces la escuela, mediante acciones específicas, trabaja las inteligencias múltiples, la autorreflexión, la metarreflexión, el pensamiento de alto nivel y el lenguaje específico de pensamiento. Todo eso para dar el desarrollo de las habilidades. Desarrollo de habilidades. ¿Existen las estrategias inteligentes entonces? Porque si estamos hablando de habilidades y hemos hablado de otras, de métodos, ¿verdad que existen las estrategias inteligentes? ¿Qué creen ustedes? Sí, existen las estrategias inteligentes. Fíjense lo que dicen los tres cuadritos. ¿Existen las estrategias inteligentes? Sí. ¿Existen las estrategias inteligentes? Sí.
¿Existen las estrategias inteligentes? Sí. ¿Hay habilidades o estrategias? ¿Mm? Ya vamos a ver. Vamos con el primero. ¿Existen? Sí. Cuando a partir de consignas claras se estimula un pensamiento abstracto, ¿Mm? poniendo en funcionamiento pensamiento de alto nivel. Alto nivel quiere decir procesos psicológicos superiores en términos vygotsianos. ¿Existen estrategias inteligentes? Sí, cuando trabajamos habilidades cognitivas y metacognitivas, cuando trabajamos con reflexión y con autorregulación. Cuidado acá, cuando yo trabajo con reflexión y autorregulación, estoy trabajando lo que es las estrategias inteligentes. Aunque no hago el gran cartel, aunque no hago el gran despliegue, aunque no hago la gran decir, ¿no es cierto? Bueno, ahora, ¿qué es lo que hay, chicos? Necesitamos aclarar un poquito más. Dijimos método o estrategia. Métodos, no más. Métodos, aquello. Ahora no podemos seguir con esa terminología porque nos lleva a otros paradigmas, nos remite a otras teorías y a otros modelos pedagógicos didácticos que no queremos regresar. Entonces, hoy día, ¿de qué hablamos? De estrategias didácticas, estrategias de enseñanza. Pero decíamos, ¿qué es lo que hay? ¿Hay habilidades o hay estrategias? Aquí hay una diferencia clara. Estrategia es un conjunto de procesos que sirven de base para realizar tareas intelectuales. A ver, fíjense bien, repito. Estrategia es un conjunto de procesos que sirven de base para realizar tareas intelectuales. Sirven de base para realizar tareas intelectuales. Y las habilidades es o son cuando las estrategias se automatizaron. Cuando las estrategias se automatizaron, entonces allí tenemos una habilidad cognitiva. Entonces estas estrategias cognitivas o cognitivas, como ustedes quieran llamar, ¿existen? Sí, existen. Entendidas como un conjunto de procedimientos o procedimientos mentales empleados por el individuo en situación de aprendizaje para facilitar la adquisición de conocimientos. Esa es una definición. Y luego tenemos otra, como conductas y pensamientos que un aprendiz emplea durante el aprendizaje y que intentan influir en los procesos de comunicación de este. Así, la meta de cualquier aprendizaje particular puede afectar a los estados motivacionales y afectivos del aprendiz o la forma en que éste se va a, se selecciona. La forma entonces en que se selecciona, adquiere, organiza e interactúa el nuevo conocimiento. Estoy ahí. Estoy ahí. No se pierdan. Un alumno emplea una estrategia cuando es capaz de ajustar un comportamiento que puede y parece ser, y hace la gesta de una actividad dada por proceder a las circunstancias en que se produce. No más. Bueno, y entonces, dicho lo de estrategias cognitivas, ¿cuáles serán o cómo serán la diferencia entre estrategias de cognición y de metacognición? La cognición, el conocimiento es cuando el estudiante emplea el proceso de pensamiento que le permite realizar una tarea, emplear el proceso de pensamiento para realizar una tarea. Luego, metacognición se va a entender como se produce cuando el estudiante puede pensar, accionar
sobre los pasos de las estrategias encerradas, vivenciadas en el proceso. Ustedes lo deben tener más claro ahí. Yo estoy viendo con alguna dificultad. Bueno, la metacognición implica tener conciencia y planificar la tarea, pero también de alguna manera implica controlarla y ampliarla. Controlarla y ampliarla. Estamos hablando de la toma de conciencia. Metacognición es tomar conciencia de. Bueno, entonces esta metacognición, entendida como les acabo de decir, toma de conciencia para poder planificar la tarea, mejor y mayor rendimiento en el proceso del aprendizaje. En tanto que bien metacognición es la que controla y revisa el proceso realizado a fin de lograr un mayor y mejor rendimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje. Metacognición. Entonces, enseñar a pensar. Enseñar a pensar no con actividades rutinarias. Nosotros sabemos que una tarea repetitiva, memorística, no es verdaderamente una actividad motivar al chico a pensar. Entonces los docentes tenemos que ser muy cuidadosos en esto, de realmente cuáles son esas actividades que tenemos que seleccionar para lograr que no sean rutinarias y que realmente tengan que ver con los intereses, las necesidades, y bueno, los conocimientos del chico, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que hay que lograr y qué es lo que hay que procurar que el alumno logre? Rutinas, esto que ya lo habíamos dicho otra vez, no sabemos cuáles y cómo van a ser las demandas laborales del mercado futuro. Entonces lo que hay que preparar, o lo que hay que hacer con los chicos, es prepararlos con rutinas para que ellos puedan lograr habilidades en el pensamiento. Rutinas, decíamos en otro momento, que tengan que ver, por supuesto, con el desarrollo intelectual, pero que tengan que ver con el poder trabajar con el azar, con la incertidumbre, etcétera. Bueno, y acá hay otra cosa más para ese poder trabajar en lo que no sabemos cómo va a ser, es trabajar la autonomía. ¿Sí? Trabajar la autonomía es muy importante. Entonces, trabajar habilidades cognitivas y metodologías cognitivas. La inteligencia, esto nos está diciendo que la inteligencia es modificable. Eso ya lo sabemos, por supuesto. Entonces, vienen cuáles son los básicos de pensamiento. Y esto, un poco también teniendo en cuenta aquella cuestión que estableció, digo, que nosotros podemos ver procesos básicos y procesos superiores. Procesos básicos, identificar una situación problema, definir una situación problema. Procesos básicos, establecer regularidades. Procesos básicos, diferenciar, corresponder término a término, puede ser. Establecer relaciones crítico, analizar, establecer relaciones causa-efecto. Ese es un proceso de pensamiento básico, chicos. Básico. En tanto que los superiores, que son estos otros, resolver una investigación para indagar, para decidir, para inventar, para pensar, para sintetizar. Ese sería el estar trabajando esos procesos psicológicos superiores, ¿verdad? ¿Cuáles son entonces esas habilidades básicas? Y dijimos que cuando se automatizan las estrategias se convierten en habilidades. ¿Cuáles son esas habilidades básicas que tenemos que saberlas, manejarlas para poder producirlas en el alumno? Una es identificar un problema, suponer una posible solución. Esa es una habilidad básica. Identificar un problema.
y suponer una posible solución. No quiere decir que se va a hacer. Proponer una posible solución, ¿sí? Que no es lo mismo que hacerlo. Luego, establecer semejanzas para armar un agrupamiento, establecer relaciones entre las cosas, relacionar lo conocido con lo nuevo y producir un conocimiento diferente. Y finalmente, identificar relaciones de causa-efecto, causa de un efecto en un hecho o de un hecho. Todas estas son cuestiones que tienen que ver con las habilidades básicas, habilidades superiores. ¿Cuáles son esas habilidades superiores? Fíjense, 2 minutos ya terminan, por favor, aguántenme. Habilidades superiores son, por ejemplo, comunicativas, generativas, analíticas u organizadoras. Superiores, habilidades superiores, las comunicativas, por ejemplo, comprender comunicaciones orales y escritas, expresarse eficazmente en forma oral, comprender textos escritos en forma autónoma, producir textos escritos coherentemente. ¿Lo ven? Bueno, habilidades superiores generativas. Aquí estoy. Realizar inferencias, extraer conclusiones, elaborar hipótesis, predecir con fundamento. Predecir con fundamento. Cuidado, generativas. Generan una serie de procesos encadenados de razonamiento que van de alguna manera configurando la estructura cognitiva de otra manera. No es esa configuración tan lineal, tan causa-efecto que teníamos antes. Bueno, otras habilidades superiores son las habilidades analíticas. Análisis y resolución de situaciones problemáticas, por ejemplo, diferenciar información de opinión, diferenciar opiniones relevantes de la no relevante, es decir, analizar y resolver situaciones problemáticas de la vida cotidiana. Serían todas estas. Bueno, y luego las terceras habilidades superiores organizativas. Estas habilidades superiores organizativas son, por ejemplo, establecer comparaciones, relaciones lógico-matemáticas estables, relaciones de causa-efecto, relaciones de estabilidad temporales, relaciones de temporalidad, establecer relaciones de temporalidad allí, sin tener en cuenta otra cuestión. Bueno, y entonces, 4 más. Relaciones de autonomía, comprender por sí misma consignas, resolver tareas independientemente, revisar y corregir sus tareas, utilizar diversas fuentes de información. Esto es muy importante. O sea, no porque las haya puesto después quiere decir que son menos importantes, todo lo contrario. Tampoco es que están primeras, pero bueno. Relaciones de autonomía, entonces comprender por sí mismo consignas, resolver las tareas independientemente de que la tenga que tener allí al lado, revisar y corregir las tareas utilizadas en forma diferente, etc. Entonces, 3 cuestiones más. Evaluativas, metas reflexivas y de integración y de aplicación. Evaluativas, evaluar ideas o sucesos. Componer hipótesis. Esas son las cosas que hay que tener muy presente cuando están trabajando en el aula allí y tratando de lograr habilidades de pensamiento. Ay, acá se me quedó trabado. Bueno, y metas reflexivas. Metas reflexivas, reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje. Esto es fundamental. Darle al chico oportunidades para poder reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje.
Es mentira que estamos trabajando, no le damos la oportunidad de poner en práctica esos procesos de metarreflexión. Es decir, que él pueda estar permanentemente, no vamos a decirlo, porque tampoco sería una cosa demasiado lógica, sino que cada vez que va terminando una tarea, o va terminando un proceso, o va terminando de trabajar con distintas técnicas, con distintas estrategias, dar la oportunidad, fomentar, propiciar, estimular una oportunidad, un espacio para que se produzca esa reflexión. Sea una reflexión grupal, sea una reflexión individual, sea lo que sea, pero es necesario crear ese espacio de esa reflexión, ¿no? Entonces, evaluar ideas o sucesos, comprobar hipótesis, metas reflexivas, reflexionar sobre el propio proceso del aprendizaje, y finalmente de integración, aplicar contenidos aprendidos a situaciones nuevas. Estas son muy buenas, de integración, aplicar contenidos aprendidos a situaciones nuevas. Si realmente el niño comprendió, el niño, el joven, el adulto, el que sea, comprendió lo que estaba trabajando, es cuando las puede trabajar y aplicar a otras situaciones, que puedan ser dentro de la misma disciplina o fuera de la propia disciplina. Pero la cuestión es que él pueda transferir aquello, ¿sí? Y aplicarlo. Y además, al aplicarlo dentro de su campo de conocimiento y demás, lo amplía, se enriquece, cambia la perspectiva. Entonces, se afirma aún más. ¿Sí? Bueno, relacionarse e integrar contenidos de diferentes áreas. Relacionarse, un poco lo que estoy diciendo de la interdisciplina, ¿no es cierto? E integrarse a través de las diferentes áreas. Y bueno, y entonces, finalmente, para que no se aburran y puedan, porque además, como han ido algunos, para que puedan tomar conciencia de que claramente esto es habilidades, estos son estrategias, estas son estrategias de enseñanza, estas son estrategias de aprendizaje, esto es método, esto es estrategia. Bueno, lo dejo con una cuestión muy bonita que tiene que ver un poco con lo que decíamos al comienzo de Juanito Laguna, y con la inteligencia emocional, por supuesto. Dice este pequeño niño de pelo dorado, de pelo bello, sacudía el viento sus cabellos dorados. Dice, conozco un planeta donde hay un señor carmesí. Jamás ha aspirado una flor, jamás ha mirado una estrella, jamás ha querido a nadie. No ha hecho nada más que sumas y restas. Y todo el día repite como tú, soy un hombre serio. Se infla de orgullo, pero no es un hombre, es un hongo. Dice mi principito lo que le dice, no es un hombre, es un hongo, no piensa, solamente hace sumas y restas, nunca miró una estrella, nunca disfrutó y aspiró el perfume de una flor. Ese no es un hombre, ese no es un ser humano, es un hongo. ¿eh? Entonces, con esta frase de este hermoso niño, los dejo que hoy comiencen a pensar el tema de las estrategias y las habilidades, y como quiero yo dar mis clases, ¿sí? Trabajando con una metodología que es una receta, o con grandes desafíos que implican asumir una postura que tiene que ver con las estrategias didácticas. Y ahí lo dejo porque el tema, por supuesto, va a continuar para en la clase que viene, para la otra clase, donde sí vamos a ver las estrategias inteligentes con las que cerramos finalmente. Hermoso, hermoso, muchísimas gracias a ustedes. Yo me voy a callar y les voy a ceder el espacio a ustedes para que comiencen a interactuar, a intercambiar, a opinar, a preguntar, a disentir. ¿Pueden disentir conmigo? Por favor, háganlo. ¿Mm? Muchas gracias a ustedes, María Belén y a María Eugenia. Gracias a ustedes. Las escucho, chicos, los escucho, ¿sí? Gracias.
Gracias a vos, A ver, Fabián. Gracias a vos, mi amor. Gracias a vos. Dios quiera que la clase sirva, que te sirva siempre. A vos y a todos. Como dice Martín, este es el momento para dialogar, para debatir, para disentir, para decir estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, me saco las dudas, bueno, lo que quieran chicos, lo que quieran. Soy más partidario de los métodos, yo sigo los métodos en mi trabajo, en mis rutinas, tengo mis rutinas instaladas, yo trabajo con metodologías y no estrategias. Díganlo, no tengan ningún prurito, son libres, son profesionales, son colegas, pueden decirlo. Cada uno elige por dónde va a caminar. Lo importante es saber por qué camina por ese carril. ¿Eh? O sea, cuál es el fundamento de esa conducta. Es lo único que les voy a pedir siempre, el fundamento. Tal vez se aburrieron, tal vez se cansaron. Tal vez hable mucho. Ya la vas a tener clara, te las he dejado muy clara en los apuntes. En la clase del viernes jueves se aclaran más. He estado hablando de habilidades de enseñanza. ¿Eh? No, no, unas son de una naturaleza y otras son de otra. Inclusive hay de cognitivas y hay afectivas. ¿Mm? Ah, bueno, Eugenia, qué suerte, querida. Gracias, Sandra, gracias a ustedes. No, no teman, les he dejado, es poca la información, es poca, no es poca, porque todo el mundo anda con el tiempo más que justo, pero está claro, no sé, ¿cómo es que se llama? La próxima vez que veamos, en el otro, el jueves, va a quedar más claro aún, y además, el material que ha subido Martín, el PDF, o lo va a subir, porque yo se lo mandé hoy, porque tenía un problema con el escáner, bueno, allí va claramente estrategias de enseñanza, estrategias de aprendizaje. No olviden que las estrategias de enseñanza las utiliza y las implementa el profesor, el docente, en tanto que las estrategias de aprendizaje son propias de los alumnos, de los estudiantes. ¿Eh? Te lo dejé ahí en el María Belén, a vos te digo, te lo va a poner Martín en la bibliografía, ¿eh? Te lo va a poner Martín en la bibliografía. En el programa tenés otras indicaciones, no obstante, recuerden lo que siempre dije, yo no puedo poner todo el material porque se hace muy caro, a quien le interese le mandamos en forma particular lo que necesite. Gracias a vos, María Vida. Gracias, muchas gracias a vos. Usted hablaba de estrategia y la relacionaba como parte integrante de la planificación, más el juicio, el principio. ¿Cuál es el espacio de construcción participativa donde estaría el espacio colectivo? Y justamente allí, en la planificación, en el juicio, en los principios, si se trata de un profesor que tiene una manera de entender la tarea, el espacio de trabajo, de la profesión, como algo desde lo tecnocrático, desde lo que es más una actitud
de receta en relación a cómo trabajar en el aula, va a ser diferente a aquel que tenga una actitud basada en el juicio, en el sentido de que, de acuerdo a su propio pensamiento, a sus propios principios, a su propia concepción de mundo y de vida, a su propia manera de entender el acto de aprendizaje, de comprender al alumno, de cuál es el sujeto de la educación, de cómo se entiende el conocimiento, cómo se entiende el aprendizaje, entonces allí lo va a incluir. Por eso es que es más importante y más adecuado a los tiempos hablar de estrategias y no de métodos, porque la estrategia es lo que te permite a vos, de alguna manera, poner en juego esta cosmovisión del mundo y de vida que vos como docente tenés, en la cual, te vuelvo a repetir, entra esa concepción de alumno, de enseñanza, de aprendizaje, de conocimiento didáctico, es decir, entra tu Weltanschauung, entra tu cosmovisión del mundo y de vida, y allí entonces es el espacio del otro. Si vos entendés que el aprendizaje es compartido, es cooperativo, se trabaja con el otro y para el otro a partir de ese trabajo cooperativo va a poder decir su palabra, bueno, allí cuando vos establezcas esa planificación de las estrategias del trabajo diario, entonces le vas a dar lugar a la participación, a la construcción cooperativa entre los alumnos, entre los estudiantes, o no. Si vos entendés la tarea como una cuestión meramente instrumental, o instrumentalista, o técnica, o tecnocrática, no lo vas a hacer, porque vos allí tenés que ajustarte a las reglas, a las normas, a toda esa ingeniería que se establecía en la planificación, en donde lo que no terminaba no existiendo eran las personas, ¿verdad? ¿Me puedes entender, Fabián, lo que te estoy diciendo? ¿Me te aclaro con esto? Claro, Fabián, exactamente, es más integral, es más integral. Por eso él habla de juicio, Stenhouse habla del juicio y de los principios del docente. Dice, es donde están en juego más los principios y más el juicio. En realidad lo que él está haciendo referencia es a esta cosmovisión que yo en cursos anteriores decía, estos son los elementos que necesariamente tienen que ser resueltos antes de ir a trabajar o de ir al aula. El docente tiene que tener muy claro cuál es su concepción de educando, qué cree él que es el sujeto que tiene enfrente, quién es, cómo es ese sujeto. De allí la necesidad profesoral y ética de conocer al sujeto de la educación. De allí la necesidad de que vos tomes postura por un tipo de antropología, es decir, qué tipo de hombre quiero formar, un técnico, profesional, un maestro, un médico, ¿qué quiero formar? ¿Qué quiero hacer con esta persona que tengo aquí enfrente y que está esperando algo de mí? Bueno, y entonces, en función de cómo, de qué es lo que yo voy a hacer con él, de cómo lo voy a hacer, procederé y planificaré y haré todo lo que tenga que ver concretamente con la tarea en el aula. Pero previo a esa decisión tiene que estar toda una posición filosófica, antropológica, pedagógica, didáctica y desde algún paradigma psicológico claramente explicitada y asumida por parte del docente para poder entonces recién abocarse a la tarea de la planificación y decir, desde allí, elijo esta estrategia, elijo esta otra, elijo, bueno, veré si tomo este atajo, si tomo este otro atajo. Pero lo fundamental es que el docente, hay decisiones previas a la tarea áulica que las tiene que tomar, son eludibles
y no puede de ninguna manera, desde el punto de vista ética y profesoral, eludirla. Tiene que tomarla. Por eso es tan maravilloso Stenhouse cuando habla de que las estrategias nos permiten planificarlas desde el juicio y desde los principios del docente. ¿Me comprendes? Para vos y para todos allá, por supuesto. Uh-huh, uh-huh. Ojalá te sirva, Dios quiera que te sirva. A ver, Eugenia, esta es la clave de la educación de calidad, que el docente sepa lo que está impartiendo a sus alumnos. Claro, sí, sí, sí. Es que no se puede ejercer la tarea docente si no se tiene claridad en esto, que yo le llamo las decisiones previas al acto educativo. ¿M? Son decisiones previas. Todos estos problemas tienen que estar resueltos antes de ir al aula, antes de ir a poner en práctica en el aula ninguna planificación, ninguna programación, una cuestión que se realice en el aula puede ser trabajada, decidida y aplicada en el aula si antes no has tomado claramente postura por una u otra de estas cuestiones mm, trascendentales en la vida docente que si no lo has hecho, ¿no? Esa es la educación de calidad. Simplemente tiene que ver con las opciones epistemológicas, filosóficas, lógicas que el docente debe hacer porque es una obligación profesoral, chicos, es una obligación ética, ¿me comprenden? Fíjense que hablo de obligación profesoral, no moral. Se dice que nadie puede dar lo que no tiene. En este caso, ¿cómo podemos educar si no tenemos claro el panorama de nuestro pensamiento? Es que es claro, Sandy, es claro, por eso digo, son decisiones previas que el docente debe tomar, debe decidir, debe conocer. De allí es que es tan importante tener en la formación docente una buena formación filosófica, epistemológica, eh, bueno, por supuesto, antropológica, porque nosotros tenemos que conocer muy bien al sujeto de la educación, pero también tenemos que tener conocimiento acerca de los fines, de los propósitos, de los valores, de los principios, de cómo es el conocimiento, que eso me lo va a dar la epistemología, de cómo se produce el conocimiento. Luego el aprendizaje me lo dará las teorías psicológicas, pero mientras tanto la epistemología hace su parte. Es una lástima que en la práctica, en la educación superior al menos, trabajemos en equipo con otros docentes y es imposible explicar todo esto cuando los demás no comparten este pensamiento. Yo me siento atada muchas veces, una pena. O sea, María Belén, trato de entender, estás trabajando en equipo con otros docentes y eso es una buena cosa, pero no es una buena cosa en tanto que no puedes compartir estas decisiones previas. ¿A eso te refieres? Ujú. Bueno, María Belén, ¿dónde estás? ¿Cuál es tu lugar de trabajo? ¿Dónde estás? ¿Con quién estás? Área de idiomas.
Bueno, tenés, tenés posibilidades de llegarte por el AE, por el laboratorio. Si tenés posibilidades de llegarte por el laboratorio, por el AE, en el segundo piso, en el cuarto bloque, estoy en Villa Mercedes. Estoy en Mercedes. Bueno, pero podés, cuando venís a San Luis, llegarte por el AE y ver de qué manera podemos trabajar allí en algunas cuestiones juntas, o por lo menos compartir algunas cosas juntas, que te puede servir. No te olvides que el laboratorio es eso, un laboratorio de alternativas educativas para toda la universidad. La idea es esa, que allí confluyan todas las facultades y que cada una traiga desde su conocimiento, desde su disciplina, alguna herramienta que terminemos trabajando interdisciplinariamente todos. Hay un buen conjunto de proyectos de investigación inscritos en el AE, que la idea que estoy trabajando, estoy persiguiendo más vale, es lograr espacios transdisciplinarios de investigación educativa. Dios me ayude que se pueda lograr eso, y entonces allí tendrías una buena oportunidad de poner en práctica tus ideas, de trabajarlas, de investigarlas, y de adherirte a la AE. Así que te estoy invitando. Sí, hace muchos años que está el AE. Ahora estoy tratando de que se convierta en laboratorio de alternativa, en Instituto Transdisciplinario de Investigación. Bueno, ojalá las autoridades alguna vez me hagan caso y logremos construirlo, porque hay que actualizarlo. El lab es bueno, es un espacio interdisciplinario, pero yo creo que ya no basta el espacio interdisciplinario. Hoy por hoy la ciencia necesita el espacio transdisciplinario, y por eso voy tras de ese espacio transdisciplinario de investigación educativa. Entonces, María Belén, estoy en el cuarto bloque, segundo piso, box 89, en el LAE. ¿Mm? Allí te espero, todos, a todos los que quieran. Y allí estamos, todas las mañanas seguro. En las tardes estamos por las aulas, pero en la mañana estamos siempre. Venite María Belén, que va a ser un gusto trabajar. Te espero a vos, Gastón, te espero a vos también. Así no se quedan las cosas en las intenciones. Juntos somos más, juntos podemos más. Claro, claro, entre todos hacemos fuerza y además salen cosas eh, maravillosas de la cooperación, del encuentro entre todos, ¿eh? De esa creación de espacio transdisciplinario sale. También los espero en el Congreso, no se olviden. Allí pueden hacer talleres, ponencias. Es Tercer Congreso Latinoamericano de Arte, Educación, Comunicación y Discursos. Y los chicos de Ecuador pueden prestar conferencias o paneles desde allá. Ustedes, chicos de Mercedes, María Belén. Bueno, si alguien tiene algo más que decir, con todo gusto los escucho. Si no, los libero, los dejo tranquilos a descansar. ¿eh? Los espero el jueves. Les deseo que pasen una buena tarde, que puedan disfrutar en San Luis aquí de esta tarde soleada. ¿Mm?
Gracias a ustedes, gracias por su tiempo, como siempre, gracias por su tiempo, su espacio en sus vidas, su amabilidad para estar con nosotros, venir y compartir este espacio. Muchísimas gracias a todos. Siempre es un gusto, un honor y un placer para nosotros, para Martín, para las chicas que están allá en Bahía Blanca y para mí, por supuesto. Los quiero mucho, muchísimas gracias. Nos vemos el jueves. Que disfruten la tarde y lo que queda de la tarde. Si tienen dudas con el trabajo, no duden en escribir. Gracias a todos, un beso grande, cuídense mucho.